bienvenidos. Este video es sobre matrimonio infantil. El matrimonio infantil está definido por la UNESCO como cualquier unión formal o informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño. A continuación estaré mostrando información estadística al respecto. Encontré bastantes fuentes de información relevantes. Antes de iniciar, aviso que los enlaces de las fuentes que estoy comunicando en el video podrán encontrarlas en la descripción. Es bueno que por ustedes mismos se tomen a la tarea de consultar diferentes fuentes y contrastar la veracidad de lo que estoy informando. Hagan comentarios, hagan preguntas, estaré pendiente de todo lo que estén comentando. También aviso que la forma en la que documento y hago comentarios sobre las gráficas es en realidad bastante superficial, pero creo que es suficiente teniendo en cuenta el tiempo, de modo que es bastante eficiente. No tengo una categoría para estos videos todavía, simplemente son los videos del día. Bienvenidos. Nuestra primera fuente de información es la UNESCO. La primera gráfica es la distribución global del número de mujeres que se casaron antes de los 18 años por región. Ahí podemos ver información al respecto de diferentes regiones como son el sur de Asia, Latinoamérica y el Caribe, el este de Asia y el Pacífico. En general, esta gráfica lo que nos permite ver es cómo en el sureste asiático se presenta la mayor tasa de matrimonio infantil, siendo esta aproximadamente un 45%, 58 millones de personas, es decir, aproximadamente el 9% de las personas, de las mujeres en Latinoamérica se casaron antes de los 18 años. Si lo comparamos con los datos de Europa, podemos ver que la prevalencia de matrimonio infantil está cercana al 3%, es decir, unas 20 millones de personas. Respecto a esta primera gráfica, es importante tener en cuenta que tal vez son un poco exageradas las estimaciones, pero la fuente de información que estoy haciendo mención es la UNESCO. Si alguien puede dar información más cercana o menos cercana, sería en este caso esta institución. Si queremos hablar directamente de los países que presentan una mayor tasa de matrimonio infantil, estos serían: en primer lugar, encontraríamos un ranking en el que en primer lugar se encontraría India, en un segundo lugar Bangladesh, en un tercer lugar China, en un cuarto lugar Indonesia, en un quinto sitio Nigeria, en un sexto sitio Brasil, luego seguiría luego seguiría Pakistán, siendo así Brasil el país que más presenta matrimonio infantil en Sudamérica, México el país que más lo presenta en Centro y Noramérica. En una tercera gráfica podemos ver una disminución global del número de matrimonios o de la tasa general de matrimonio infantil. Podemos observar la proyección del porcentaje de mujeres con edades entre los 20 y 24 años, quienes tienen un primer matrimonio o unión antes de los 18 años. La gráfica presenta una estimación entre el inicio del siglo, el inicio del milenio en el año 2000, y una estimación hasta el año 2030, partiendo del 2020. Cuando inicia en el 2000 hay un porcentaje estimado aproximado del 25%, este se reduce a un 19% al 2020, siendo una reducción aproximadamente del 6%. Estimando entonces que entre el 2020 y el 2030 se daría una reducción de 19 al 16%. Una segunda fuente nos habla sobre cómo Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en el número de matrimonios de niñas o uniones antes de los 15 años. En comparación a América Latina y el Caribe, ocupa el puesto 11 en adolescentes unidos antes de cumplir los 18 años. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, alrededor de 340.000 niñas y adolescentes, es decir, un 8.6%, y 133.000 niñas y adolescentes, es decir, un 3.2%, estaban o habían estado en situación de matrimonio infantil. Entre los factores de influencia en los casos de matrimonios infantiles y uniones tempranas
Podemos ver que es más frecuente en departamentos como Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira y Caquetá. Encontramos una tercera fuente de información. Esta habla sobre cuándo las personas se casan alrededor del mundo. Es decir, la media del primer matrimonio en hombres y mujeres en los países seleccionados para el año 2018. Podemos ver cómo en Estonia los hombres se casan a una edad promedio de 36 años y 4 meses. En Eslovenia las mujeres se casan a una edad media de 34 años. En Irlanda se encuentra la menor diferencia de edad entre hombres y mujeres, siendo esta de alrededor de un año, mientras que por otro lado en Japón la diferencia de edad es de aproximadamente 1,3 años. También podemos encontrar edades mínimas para contraer matrimonio. En el caso de Mozambique, las mujeres se casan a una edad de aproximadamente los 18,7 años y los hombres a los 23,4, siendo este el país con menores cifras promedio. También podemos encontrar diferencias de edad en países con grandes brechas. Algunos países con diferencia de edad incluyen Senegal, siendo esta de 7,8 años, Mali con 7,1, Marruecos con 6,9 y Albania con 6,2 años. En cuanto a América Latina y más específicamente Colombia, podemos ver que Colombia es representativa de algunos países latinoamericanos donde las personas tienden a casarse entre los 20 y tantos años con una diferencia de edad aproximadamente de 3 años. En cuanto a Estados Unidos, a pesar de considerarse y ser en cuanto a su desarrollo social y económico un país desarrollado, Estados Unidos ocupa un lugar relativamente bajo en cuanto a edades para contraer matrimonio. Complementando un poco esta información, podemos ver ciertos países que presentan limitaciones de ley o permisos o vacíos de ley que permiten el matrimonio infantil a una corta edad. Entre algunos países, o en cuanto a la edad mínima que se debe tener para contraer matrimonio, en cuanto a todas las excepciones que permite la ley, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Hungría, Italia, Letonia, Malta, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España, permitiría como edad mínima los 16, Lituania los 15 años, y también encontraríamos Estonia con una edad de 15 años y Polonia también con 16 y 18 años para los niños. En cuanto a la siguiente gráfica, en esta podemos ver a partir del mapa del mundo básicamente las dos regiones en las que se presenta una mayor tasa de nacimientos por mujeres adolescentes, siendo así África y Latinoamérica las regiones con las mayores tasas. Hay una investigación bastante interesante que tiene por nombre ¿Qué sabe el público estadounidense sobre el matrimonio infantil? En cuanto a las características de esta muestra, podemos ver que 59 de estas personas se identificaron como mujeres, con un rango de edad entre los 18 y 74 años, con una media edad de 34. El 55% de las personas tenía un título universitario o un título superior. El 79% estaba empleado. En cuanto al lugar de nacimiento, el 95% de estas personas eran de Estados Unidos. En cuanto a su orientación política, en una escala entre liberal y conservador, estaría situado en el número 47, con una tendencia un poco liberal, pero tendiendo a la neutralidad. Esta investigación trata sobre las ideas erróneas que tiene el público en general sobre el fenómeno del matrimonio infantil. En cuanto a las percepciones respecto a las percepciones sobre el matrimonio infantil, hay un umbral legal de matrimonio según la UNESCO. La mediana de respuesta fue de 17 años, es decir, 49% identificaron correctamente. En cuanto a las percepciones sobre el matrimonio infantil, la región del mundo donde ocurre, al preguntarle a las personas sobre la región del mundo donde ocurren la mayoría de los matrimonios infantiles,
un 51% de las personas creyeron que esto sería el Medio Oriente y el norte de África. Muchas de estas personas también tuvieron problemas en cuanto a identificar la edad mínima de matrimonio, pensando así que esta era a los 17 años, siendo en realidad a los 18. En cuanto a la legalidad del matrimonio infantil, en los Estados Unidos 42.5 creyeron incorrecto, que es ilegal en todos los estados. En cuanto a las edades en las que ocurre el matrimonio infantil, al preguntarle a las personas, el 74% creyeron incorrecto, que es más común antes de los 16. En cuanto a la proporción de mujeres que se casan antes de los 18, en regiones específicas, subsahariana, Asia del Sur y Estados Unidos, se sobreestimó la prevalencia en comparación a datos de la UNICEF. También existe la creencia de que la mayoría de los matrimonios infantiles son forzados, dado esta por la mayoría de los participantes. Otro artículo de investigación nos habla acerca de la efectividad de las políticas en contra del matrimonio infantil en una línea temporal de tiempo, siendo así estudiado en países como Etiopía, Benín y Nigeria. Podemos ver que en el caso de Benín, las políticas respecto al matrimonio infantil cambiaron aproximadamente en el 2005, dándose una pequeña disminución que posteriormente se volvió a restaurar. En las gráficas como tal podemos ver el número, la media de matrimonios infantiles en general, de acuerdo a una media de países en general, un promedio de países y el país mencionado. Lo que nos permite ver la gráfica con los tres países es cómo las políticas, la aplicación de leyes y políticas respecto al matrimonio infantil contra el matrimonio infantil tienen resultados positivos en general a corto plazo, pero si no se persiste en la tendencia o en la información respecto a la ley, en el público en general, este efecto podría realmente desaparecer a largo plazo. Tenemos otra gráfica en la que nos habla sobre el matrimonio infantil, siendo los porcentajes de mujeres con edad entre los 20 y los 24 años quienes tuvieron su primer matrimonio antes de los 18 años de edad. Otra gráfica de otra fuente de información diferente que nos expresa la edad mínima legal permitida, teniendo en cuenta todas las excepciones en las que las mujeres pueden contraer matrimonio. Tenemos otra gráfica del 2016 en las que nos muestran mujeres entre los 20 y 24 años que tuvieron su primer matrimonio antes de los 18 años. En Latinoamérica en general, esta tendencia es liderada desafortunadamente por Nicaragua, seguido por República Dominicana, Brasil, Honduras, Guatemala, Belice, Cuba, Panamá, Uruguay, El Salvador, Colombia, Guayana. Esta gráfica tiene datos del 2015 y básicamente nos habla de mujeres entre los 20 y 24 años que tuvieron su primer matrimonio antes de los 15 años. Otra gráfica que nos habla de los países con la mayor tasa de matrimonio infantil más alta, la tasa de matrimonio infantil más alta a partir del 2022. El primer lugar estaría ocupado por Nigeria, seguido de Chad, África Central, Mali, Mozambique, el sur de Sudán, Bangladesh, entre otros. Investigación bastante interesante sobre cómo por cómo relacionaba la productividad agrícola y el matrimonio infantil. Básicamente tenía una conclusión en donde se podría estimar que el rendimiento agrícola podría aumentar entre un 20 y un 30% si se combaten los desafíos y los problemas que implican el matrimonio infantil en zonas rurales. El artículo también tiene una serie de propuestas o ideas sobre la pregunta ¿qué puede hacer el sector agrícola para ayudar a poner fin al matrimonio infantil? Entre esto podemos encontrar respuestas como integrar mensajes sobre el daño del matrimonio infantil en los programas de extensión agrícola o de nutrición, tanto para hombres como para mujeres o para niños y niñas. Dirigir actividades de empoderamiento económico en comunidades con una mayor prevalencia de matrimonio infantil.
involucrar a las agricultoras en cultivos y en cadenas de valor, fomentar las asociaciones de mujeres agrícolas e incorporar lecciones sobre el matrimonio infantil. Durante las crisis ambientales como sequías, es importante dirigir el apoyo a comunidades donde exista mayor riesgo en el que las familias utilicen el matrimonio infantil precoz como mecanismo de supervivencia. Es importante incluir garantías para mantener a las niñas en la escuela y evitar el matrimonio precoz como requisito de los programas de transferencia efectiva. Promover y hacer cumplir reformas sobre los derechos a la tierra, a la propiedad que beneficien a las mujeres y a las niñas. Tenemos otra gráfica que nos habla de manera global de la práctica del matrimonio, nos expresa cómo la práctica del matrimonio infantil está decreciendo, especialmente los matrimonios de niñas menores de 15 años. Siendo así, la gráfica inicia en 1985, teniendo un porcentaje de 33%, al inicio del siglo, al inicio del milenio. En el año 2000 podemos ver un porcentaje de 31% y en el año 2010 un porcentaje del 26%, pasando de 1985 pasando de 33 de 1985 a 26 al 2010. En esta gráfica podemos ver en rojo los matrimonios anterior a los 15 años y matrimonios de edad entre los 15 a los 18. En sí podemos ver una reducción en ambas categorías, siendo esta más significativa en los matrimonios de niños y niñas menores de 15 años. En otro estudio se toman mujeres entre los 20 y los 49 años y se estudia quiénes de estas tuvieron su primer matrimonio antes de los 18 años, descubriendo que el matrimonio infantil es mucho más común en áreas rurales. Hay otra gráfica bastante interesante que nos muestra cómo el matrimonio infantil suele ser una tendencia que va en contra de la idea de mantener una educación o ciertos grados de educación en niños y niñas menores de 18 años. También encontramos una tendencia en donde el matrimonio infantil suele prevalecer y tener una mayor tendencia en áreas donde se podría encontrar personas con menos recursos económicos. Tenemos más líneas de tiempo en donde compara Colombia y Burkina Faso. Podemos ver cómo Colombia es un país que entre 1985 y 2025 como tal ha mantenido una tendencia de incremento en cuanto a matrimonio infantil, siendo estos dos países de los pocos que generalmente presentan una tendencia de incremento en cuanto al matrimonio infantil. Otra gráfica nos habla del porcentaje de niñas y niños y adolescentes según pertenencia a un grupo étnico que han estado en situaciones de matrimonio infantil. En Colombia, el 1,8% de las niñas entre los 10 y los 14 años estaban o habían estado casadas o en unión. 0,5% de las niñas declararon estar casadas, 0,3% declararon estar divorciadas o separadas, un 1% declaró estar en unión libre, un 0,1% declararon estar viudas. Mientras tanto, en el caso de adolescentes entre los 15 y los 19 años, correspondiente al 15%, el 0,5% declararon estar casados, el 12,6% encontrarse en unión libre, el 1,4% divorciados o separados y el 0,1% viudos. Mientras tanto, en el caso de los niños de entre 10 y 14 años, de acuerdo al censo de 2018, podemos ver que un 1,6% estaban o habían estado en una situación de matrimonio infantil o unión temprana. 0,5% estaban casados, 0,3% divorciados o separados, 0,7% en unión libre y finalmente 0,1% viudos. El 1,8% de las mujeres entre los 10 y los 14 años está en una situación de matrimonio infantil. Asimismo, en niños se encuentra en el 1,6%.
un 15% de las mujeres entre los 15 y los 19 años se encuentra en una situación de matrimonio infantil o unión temprana, y un 4.8% de niños da también la misma situación. Por otro lado, también tenemos los departamentos con mayor prevalencia de los matrimonios infantiles o uniones tempranas. Eh, Tenemos otra gráfica sobre el nivel de escolaridad y estado civil de niñas de 10 a 14 años de edad que reportan un bebé nacido en Colombia entre los años del 2010 y 2021. Tenemos una gráfica de parto de niñas en relación con matrimonio infantil de niños. La gráfica muestra que el parto de niños menores de 18 años sigue siendo alto, incluso cuando las tasas de matrimonio entre los niños son relativamente más bajas. Eso significa que un número significativo de niñas menores de 18 años tienen hijos fuera del matrimonio o con hombres adultos. Tenemos otra gráfica que es una correlación entre el matrimonio infantil y el analfabetismo femenino de 15 años y más. Y para ir finalizando, la tasa de finalización de estudios, valga la redundancia. Para Colombia, según datos de entre el 2005 y 2015, la proporción del 21% no ha variado en adolescentes que se unieron entre los 14 y los 17 años. Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o uniones antes de los 15 años. Eso es todo por ahora. Espero que el video sea de su gusto. Es muy importante que todos tengamos cierta conciencia sobre los problemas sociales que existen en nuestro país, estemos informados de ello y actuemos al respecto de la situación. Muchas gracias por todo. Mañana estaré publicando otro video y eso es todo.